Enfoques de la investigación, cuantitativo y cualitativo. Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, según Sampieri, trata de un proceso secuencial y probatorio, mientras que para Tamayo, es un contraste de teorías, a partir de una serie de hipótesis, surgidas por la misma. Tiene un ámbito estadístico, ya que analiza la realidad objetiva, mediciones numéricas y análisis estadísticos, predicciones de comportamiento y el problema planteado. Utiliza la recolección de datos, experimentos, análisis de causa-efecto para comprobar hipótesis, y conlleva un proceso secuencial y deductivo. El proceso cuantitativo inicia con la fase conceptual, donde se organiza las ideas para seguir a la fase planeación y diseño, donde se toman las decisiones metodológicas. Luego está la fase empírica, que implica la recolección de datos, para luego pasar a la fase analítica, donde se interpreta los resultados, y por última está la difusión, o presentación de resultados. Características del enfoque cuantitativo. Tiene fenómenos o problemas de investigación. Plantea un problema delimitado y concreto. Considera investigaciones anteriores. Necesita que haya una relación numérica entre variables. Los datos analizados son cuantificables. Es descriptivo. Analiza el comportamiento de la población. Tipos de investigación cuantitativa. La investigación experimental. Este tipo maneja el efecto de una variable independiente sobre una dependiente. La investigación cuasi-experimental. Esta se realiza sin que exista una asignación de grupos. La investigación no experimental. En esta el investigador no tiene control de la variable. La investigación histórica. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de manera objetiva. La investigación descriptiva. Esta describe de modo sistemático características de una población, situación o área. El estudio de caso nos ayuda a tener datos usados para conocer el fenómeno, y la investigación ex post facto nos ayuda a establecer relaciones con situaciones ya ocurridas. Enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, según Sampieri, es una especie de paraguas que incluye una variedad de conceptos y estudios, mientras que, para Taylor y Bordran, es un modo de encarar el mundo empírico. Este enfoque tiene la finalidad de comprender y profundizar los significados de un contexto social para su reconstrucción y generar hipótesis. El proceso cualitativo. En la fase 1, se genera la idea. En la fase 2, se realiza el planteamiento del problema. En la fase 3, la inmersión inicial al campo. La fase 4, tiene la concepción del diseño del estudio. Ya en la fase 5, se define la muestra y el acceso a esta. La fase 6, se recogen los datos. En la fase 7, se analiza estos datos. La fase 8, se los interpreta, para finalmente en la fase 9, se elabore el reporte de resultados. Características del enfoque cualitativo. La investigación cualitativa es inductiva. Se guía por áreas o temas. No busca la verdad, sino la comprensión detallada. Utiliza la recopilación de los datos para afinar las preguntas de investigación. Características. Características del investigador. Aparta sus creencias y perspectivas. Interactúa con los informantes de manera natural. Ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística.
Para él, todas las situaciones y personas son dignas, y tratan de comprender a las personas dentro de su marco de referencia. Tipos de enfoques cualitativos. La etnografía es un tipo de investigación naturista. Parte de un carácter empírico para llegar a una teoría general. La teoría fundamentada. Este tipo parte de datos recogidos para construir teorías. La fenomenología explica los fenómenos a partir de la interpretación. Las historias de vida básicamente tratan de biografías. Los estudios de caso hacen una profundización del fenómeno. La investigación. Acción requiere de la participación del investigador para cambiar la realidad finalmente. El análisis de contenido y discurso. Relación del enfoque cuantitativo y cualitativo. Enfoque cuantitativo. Enfoque cualitativo. Dimensiones. Recopilación de datos. El cuantitativo tiene una expansión de datos, mientras que el cualitativo pretende acortar la información. Estudio en cuantitativo está basado en investigaciones previas, mientras que el cualitativo se fundamenta en sí mismo. Marcos de referencia. El cuantitativo es positivo, neopositivo y pospositivo. El cualitativo es fenomenológico, constructivo, naturista e interpretativo. La objetividad. El cuantitativo es objetivo y el cualitativo es subjetivo. Hipótesis. El cuantitativo prueba hipótesis y el cualitativo genera hipótesis durante el estudio. Metas de investigación. El cuantitativo describe, explica y predice los fenómenos, mientras que el cualitativo los interpreta a través de la experiencia lógica. En el cuantitativo es deductiva y, en el cualitativo es inductiva. La composición de la muestra. En el cuantitativo es representativa, y en el cualitativo no es representativa. La realidad a estudiar. En el cuantitativo es objetiva única, y en el cualitativo hay varias realidades subjetivas. El proceso. El cuantitativo es secuencial, y el cualitativo es un proceso no definido. Medición de datos. El cuantitativo, medición numérica, estadística, el cualitativo. Análisis de cualidades. Diseño de la investigación. El cuantitativo es estructurado, y el cualitativo es abierto, flexible. La posición personal del investigador. El cuantitativo es neutral, y el cualitativo explícita.